Shalom, Masejet Yom, en la página Memtet, Amud Aleph, estamos en la línea 12. Dice la Gemara, Bai Rav Pope, preguntó Rav Pope, Jafan Javero Venatan Letoch Jofnav Mau. Si un Cohen hizo la jafina del actoret y se la pasó a otro Cohen, en ese caso, ¿es kasher o no es kasher? Y explica Rav Pope la pregunta. Melo Jofnav ve'evi ba'inan ve'aika. Por un lado el pasuk dice que él coja la actoret y la lleve al Kodesh Kodeshim. Y eso se cumplió. Él tiene la actoret y la lleva a Kodesh Kodeshim. O Dilma, o tal vez, al principio del pasuk que se ha escrito, Velakach ve'evi ba'inan ve'aleiko, el pasuk empieza con la kaj, que él coja. Ahora, el pasuk empieza con coger los carbones encendidos. Velakach, melo amachtag jalei esh. Entonces, el velakach, tenemos que también cumplirlo en la actoret, o es suficiente melojofnav ve'evi, tener el actoret y llevarla. Esa es la pregunta. Concluye la Gemara, teiku. La pregunta queda en pie y no tenemos respuesta si es kasher así o no. Así que la Gemara trae otra pregunta. Bai Rabbi Yoshua ben Levi, Jafan umet, ma'u shikanes acher bejafinato. El Kohen Gadol hizo la jafina del actoret y después, antes de llevar la Kodesh Kodeshim, antes de hacerla, falleció. Otro, el Kohen Gadol que lo va a reemplazar. El Kohen que lo va a reemplazar, ¿puede él coger la misma actoret que ya le hizo jafina el primer Kohen? ¿O no? Él tiene que volver a hacer jafina. Así preguntó Rabbi Yoshua ben Levi. Dice la Gemara, Amar Rabbi Hanina, dice Rabbi Hanina, Bo ur'e she'elat harishonim. Dice Rabbi Hanina, mira la pregunta que hicieron los primeros, los que eran mayores. Dice Rashi que él está diciendo a los alumnos, miren que yo también, que si nosotros los últimos logramos ser tan inteligentes como los primeros, que nosotros también, que si Rabbi Hanina mismo hacía esa pregunta y se alegró ver que también Rabbi Yoshua ben Levi hace esa pregunta, entonces dijo a los alumnos, miren que los últimos también hacen preguntas como los rishonim, como los primeros. Ahora, pasa entonces la Gemara a lo que dijo Rabbi Hanina y pregúntale, Meimra de Rabbi Yoshua ben Levi, Kashish. Eso quiere decir que Rabbi Yoshua ben Levi era mayor que Rabbi Hanina. Pregunta la Gemara, Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Li etir Rabbi Hanina lishtot shachalaim beshabbat. Dice Rabbi Yoshua ben Levi, a mí me permitió Rabbi Hanina tomar shachalaim, es una especie de planta parecida al jardal. Él me permitió tomar shachalaim en Shabbat y lo llamó Rabbi Yoshua ben Levi Rabbi Hanina. Quiere decir que Rabbi Hanina era mayor que Rabbi Yoshua ben Levi. Ahora, antes de que la Gemara contesta esa pregunta, pasa la Gemara a lo que dijo Rabbi Yoshua ben Levi en nombre de Rabbi Hanina, que se puede tomar shachalaim en Shabbat. Pregunta la Gemara, lishtot pshita, si eso es todo lo que él le dijo, que él puede tomar los shachalaim, eso es obvio, detnan. Se ha escrito en la Mishnah, kola ochlin, ojel adam leufua, bechol hamashkin shote, adam leufua, todo lo que es comida y todo lo que es cosas de tomar, una persona puede comer y tomar aunque su intención sea curarse, porque es una comida que todo el mundo come. Entonces, ¿por qué tomar shachalaim? Es algo especial que lo permitió. Elat, dice la Gemara, tenemos que decir qué fue lo que Rabbi Hanina de verdad le permitió hacer. Lishchok velishtot shachalaim beshabbat, desmenuzar los shachalaim y después tomarlos. Y desmenuzar es labor de tojen, y ese es el hidush que Rabbi Hanina permitió. Ahora pregunta la Gemara eso mismo, Eijidami, ¿en qué caso estamos hablando? Y de ikasakante mishrashari, estamos hablando en un lugar que hay peligro, entonces obviamente es permitido. Videleika sakanta mesagasir, y si no hay peligro, como es una labor de oraita, entonces tiene que ser prohibido. Entonces, ¿en qué caso fue que él permitió? Contesta la Gemara, Leolam de Ika Sakanta. Siempre estamos hablando que había peligro y por Pikuach Nefesh se puede hacer la labor de oraita. Y entonces, ¿cómo fue la pregunta? Ve'achi kami baele. La pregunta fue mi masia. La pregunta fue si de verdad esos shachalaim curan y de verdad ayudan a la enfermedad de Nihul Alayu Shabta. Si de verdad ayudan, entonces se puede hacer Hilul Shabbat para obtener ese remedio. O lo masia, o tal vez eso de verdad no ayuda. Velo Nihul Alayu Shabta. Y entonces no podemos hacer Hilul Shabbat para obtener ese remedio. Y entonces fue lo que Rabbi Hanina dijo, sí, eso de verdad ayuda y entonces se puede hacer Hilul Shabbat para obtenerlo.
Ahora pregunta la Gemara, Umaishna Rabbi Hanina, ¿por qué le preguntó eso en especial a Rabbi Hanina? Dice la Gemara, porque él era experto en medicinas, si sirven y qué sirven y cuándo. Él era experto en eso, por eso le preguntó a él. Como vemos de Amar Rabbi Hanina, como dijo Rabbi Hanina, Meolam lo shalani adam al makat pirda lefana ve chaya. Dice Rabbi Hanina, nunca me preguntó alguien sobre un golpe que él recibió de una pirda blanca y vivió. Entonces vemos que acostumbran a preguntarle a él cosas de medicina, entonces vemos que él era experto en el tema. Ahora pasa la Gemara a lo que Rabbi Hanina mismo mencionó ahora, que le preguntaron con respecto a un golpe de una pirda blanca que nunca vio a alguien que después vivió. Vea que Hazinan de Jai, vemos que la gente recibe golpes de pirdot levanot y sí siguen viviendo. Dice la Gemara, Eima vejayat. Es decir, lo que él dijo no fue que la persona vive, sino él nunca vio un golpe de una pirda levanot que se curó. El golpe quedó para siempre. Pregunta la Gemara, vea que Hazinen de Mitzei. Nosotros vemos que sí se curan los golpes de las pirdot levanot. Dice la Gemara, Besumkan ineu bechibran reshkar ayu kamrinan. Nosotros hablamos, lo que Rabbi Hanina dijo es cuando la pirda es roja y solamente las puntas de los pies son blancos. A esas fue que él se refirió, que nunca me preguntó a alguien sobre un golpe de esas pirdot y el golpe se curó. Ahora, entonces concluimos todas las cosas que trajimos de paso. Vimos que de verdad Rabbi Hanina era más mayor y vimos que era el experto, etc. Ahora entonces viene la pregunta, si Rabbi Hanina es mayor, entonces ¿qué fue lo que le dijo a los alumnos? Miren la pregunta de los primeros. Dice la Gemara, entonces pregunta la Gemara, Mikol makom shma mina de Rabbi Hanina kashish. Vimos de todos modos que Rabbi Hanina es mayor. Dice la Gemara, el aji que amar. Así fue como Rabbi Hanina le dijo a los alumnos, she'elatan que she'ela shel rishonim. Él dijo al revés, Rabbi Yoshua ben Levi era de los últimos relativamente a Rabbi Hanina. Él dice, la pregunta de Rabbi Yoshua ben Levi es tan importante como la pregunta de los primeros, es decir, de la época de Rabbi Hanina también hicieron esa pregunta. Entonces estaba alabando a Rabbi Yoshua ben Levi que logró hacer una pregunta como la que hicieron los primeros. Ahora, pregunta la Gemara, entonces aparentemente Rabbi Hanina acepta lo que está preguntando Rabbi Yoshua ben Levi, le parece una pregunta que tenemos que contestarla. Y pregunta al respecto a la Gemara, Umi amar Rabbi Hanina aji. ¿Acaso Rabbi Hanina dijo así, que si él acepta que eso es una pregunta? Ve amar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanina, bepar velo bedamo shel par. Rabbi Hanina dijo que de lo que se ha escrito en la Torah, bepar, aprendemos velo bedamo shel par. Quiere decir, si hubo un Kohen Gadol que le hizo shchita al par de él y después falleció, entonces ahora está presente la sangre del par que él le hizo shchita, y la pregunta es si el Kohen que lo reemplaza puede coger esa sangre y usarla o tiene que volver a hacer shchita a un par nuevo. Y dijo Rabbi Hanina que lo que está escrito en la Torah, bepar, aprendemos que él tiene que venir, que si el Kohen Gadol tiene que venir al Kodesh HaKodashim con el par de él y no con la sangre del par. Entonces quiere decir de eso que él mismo tiene que hacer la shchita, que si la sangre que el Kohen Gadol trae a Kodesh HaKodashim tiene que ser aquel sangre que él le hizo shchita al par y no es suficiente la sangre del par. Entonces eso es primera cosa que Rabbi Hanina dijo. Si falleció el Kohen Gadol después de hacer shchita del par, hay que volver a hacer shchita del par. Y además dijo, ve'amar Rabbi Hanina ktoret shechafna kodem shchitat hapar lo asa velo klum. Una ktoret que se hizo la jafina antes de la shchita del par es como si no hizo nada, que si no sirve hay que volver a hacerlo después de hacer la shchita del par. Entonces, ¿cuál situación estamos? La pregunta que hizo Rabbi Yoshua ben Levi, ¿cuál fue? Que el Kohen Gadol hizo jafina y después falleció. ¿Cuándo se hace la jafina? Después de la shchita, antes de tirar la sangre, antes de usar la sangre en Kodesh HaKodashim. Entonces estamos en la situación que el Kohen Gadol hizo shchita al par y murió antes de que se use la sangre. Quiere decir que hay que volver a hacer shchita. Y antes de esa shchita, que ahora hay que repetirla, no se puede hacer jafina. Entonces la pregunta de Rabbi Yoshua ben Levi, según Rabbi Hanina, ya está resuelta, que no puede otro Kohen usar la jafina del primer Kohen, aun si sea por el tema del par. Como el par hay que volver a hacer la shchita, entonces
hay que también volver a hacer Jafina. Entonces, ¿por qué hay la pregunta? Dice la Gemara, Aji que amar, así quiso decir Rabbi Hanin, así alabó la pregunta de Rabbi Yoshua ben Levi. Mi de Kamibaelei, Rabbi Yoshua ben Levi hizo esa pregunta. Mi de Kamibaelei ha, Michlal de Kesavar Bepar Veafilu Bedamo Shel Par. Quiere decir que Rabbi Yoshua ben Levi opina no como yo con respecto al par, sino como las otras opiniones. Hay otras opiniones, no como Rabbi Hanin, que dicen que si un Cohen hizo shchita al par y después falleció, el Cohen que lo reemplaza puede usar esa sangre aunque él no le hizo shchita al par, lo que llamamos bepar veafilu bedamo shel par. Él puede llegar al Kodesh HaKodashim con la sangre del par aunque él no le hizo shchita. Así opina Rabbi Yoshua ben Levi. Ulemai desvira ley sheilato que sheilat harishonim. Y según esa opinión que se puede solamente coger la sangre del par y no tiene que hacer el shchita, entonces hay la pregunta que él hizo. Entonces viene la próxima pregunta, si es suficiente que el primer Cohen haga la Jafina y el segundo use el actoret del primer Cohen o no. Entonces, según su pregunta, que hay quien opina así, su pregunta es según la pregunta de los primeros, no como Rabbi Hanina mismo, pero sí como las opiniones que tienen mahloket con él con respecto al par, afilu damo shel par. Aquellos que opinan que es suficiente entrar con la sangre hicieron esa misma pregunta. Entonces la pregunta de Rabbi Yoshua ben Levi sí es como los primeros que opinan como él con respecto al par, que ellos también hicieron esa misma pregunta con respecto a la actoret. Entonces concluimos que existe esa pregunta según esas opiniones que bepar veafilu bedamo shel par. Pregunta entonces la Gemara, mai aveyala. Entonces, ok, ahora busquemos respuesta a esa misma pregunta. El Cohen Gadol hizo Jafina del actoret, falleció, el Cohen que lo reemplaza puede usar la misma actoret o tiene que hacer Jafina. Amar Rav Pope, y jofen vejozer vejofen, javero nichnas bejafinato da mikaima jafina. Dice Rav Pope. Nosotros tenemos una pregunta que la Gemara va a traer más adelante. Si se hace dos veces Jafina, vimos que el Cohen Gadol hace Jafina del actoret, coge el actoret, la pone en la kaf y después la mete a Kodesh Kodeshim y después tiene que poner la actoret sobre los carbones encendidos. La pregunta es si para poner la actoret sobre los carbones encendidos él tiene que volver a hacer Jafina, volver a agarrarlo con las manos, o directo de la kaf pone la actoret sobre los carbones encendidos. Dice Rav Pope, si opinamos que él tiene que volver a hacer Jafina, volver a coger la actoret, entonces dice Rav Pope, es obvio que el Cohen que reemplaza al primer Cohen puede entrar con la actoret que le hizo Jafina inicialmente el primer Cohen que falleció, porque igual él va a volver a hacer Jafina en Kodesh HaKodeshim, entonces con eso es suficiente. Y en Jofen vejozer vejofen, pero si no se repite la Jafina una segunda vez, entonces tibaileja, entonces es que existe la pregunta. Así opina Rav Pope. Si opinamos que Jofen vejozer vejofen, obviamente él puede entrar con la actoret que hizo Jafina la primera, el primer Cohen. Si no, entonces es que es la pregunta. Amarle Rav Una berei de Rabbi Yoshua le Rav Pope, Aderabe, le dice Rav Una berei de Rabbi Yoshua a Rav Pope, al revés, justamente al revés. Y Jofen vejozer vejofen, lo ייכנס אחר בחפינתו, y אפשר שלא יחסר ושלא יתיר. Dice Rav Una berei de Rabbi Yoshua, al revés. Si opinamos que hay que hacer dos veces Jafina, entonces seguro no puede entrar el segundo Cohen con la actoret que hizo el primero. ¿Por qué? Porque hay que repetir la segunda Jafina como se hizo la primera, que no falte del actoret y no sobre de la actoret. Shelo yechsar ve shelo yotir, que sí, que no le falte en la mano cómo llenar la actoret y que tampoco deje actoret en la kaf, que él tenga que coger toda la actoret así como hizo la primera vez. Y cuando se cambiaron los Kohanim, entonces obviamente las manos no son iguales de dos personas, entonces obviamente la actoret que hizo Jafina el primero no va a ser la misma para la Jafina del segundo, entonces va o sobrar o faltar, y eso no puede ser. Entonces dice Rav Una berei de Rabbi Yoshua, obviamente si hacemos dos veces Jafina, entonces no hay pregunta que no puede usar la actoret el segundo Cohen que el primero le había hecho Jafina. La pregunta es si no hay que volver a hacer Jafina.
Esa es la pregunta. Si ahora él puede coger, como él no tiene que volver a hacer Jafina en Kodesh Kodeshim, solamente coger de la kaf y poner sobre los carbones encendidos, entonces es la pregunta si él puede usar la Jafina del primer Cohen o no. Entonces, según los dos, si no se vuelve a hacer Jafina, hay la pregunta. Si se vuelve a hacer Jafina, entonces según Rav Pope, obviamente él puede entrar con la Ktoret, y según Rav Huna ben Yoshua, obviamente él no puede entrar con la Ktoret. Ahora, dice la Gemara, entonces trae de verdad la Gemara la pregunta si hay que volver a hacer Jafina una segunda vez. Deibaelau, Jofen, Joser, Bejofen o lo. Esa es la pregunta. La Gemara Tashma ven y escucha de la Mishnah. Kach aita midata. Dice la Mishnah, después de que dice que el Cohen hace Jafina al Ktoret, dice, y esa es la medida del Ktoret. ¿Qué quiere decir la Mishnah con eso? Aparentemente, Ma'ilav, que Shem Shemidata mi Bachutz, Kach Midata mi Bifnim. Lo que la Mishnah está diciendo, así era la medida del Ktoret. ¿Qué es lo que ella quiere decir? Aparentemente, lo que la Mishnah está diciendo es que así como es la medida de la Jafina afuera, que se hace antes de entrar a Kodesh Kodeshim, es la Jafina que se hace adentro en Kodesh Kodeshim. Entonces vemos que hay una segunda Jafina. Dice la Gemara, no, eso es lo que tenemos que explicar en la Mishnah, por eso que la Mishnah quiso decir otra cosa. Dilma, tal vez, Shim Ratzal Asot Mida Ose. Lo que está diciendo la Mishnah puede ser es que esa era la medida del Ktoret que hay que coger. Por lo tanto, puede ser que lo que está diciendo la Mishnah es que se puede hacer un instrumento con esa misma medida y entonces coger la Ktoret con el instrumento y no con las dos manos del Cohen. Entonces puede ser que eso es lo que dijo la Mishnah. Y Nami, otra posibilidad, Shelo Yechsar ve Shelo Yotir. Tal vez lo que está diciendo la Mishnah, esa es la medida del Ktoret, viene a decir que el Cohen Gadol, cuando coge la Ktoret, tiene que preocuparse de coger esa misma medida, no menos y no más. Y eso es lo que está diciendo la Mishnah. Entonces no podemos resolver de la Mishnah que se hacía dos veces Jafina. Dice la Gemara Tashma, ven y escucha, que está escrito Keitzad Uose, dice cómo hace el Cohen Gadol cuando entra a Kodesh Kodeshim para volver y coger la Ktoret en las manos de él. Ahora, cuando él entra a Kodesh Kodeshim, él tiene en la mano derecha la machtá con los carbones encendidos, eso lo pone sobre el piso. Ahora tiene la Ktoret en la kaf, en la machtá, en la kaf, y él ahora quiere pasarla de la kaf a las manos de él. ¿Cómo hace? Tiene que llenarlo con las dos manos. Pues, ¿cómo hace? Entonces dice que se hace así. Ojez et abazaj, el bazaj es la kaf donde está la Ktoret, beroshei etzbeotav, la agarra con la punta de los dedos, veía Shomrim Beshinav, aquí dice con los dientes, y pega las dos manos una a la otra, incluyendo los brazos, están todos pegados, así que también los codos se pegan uno al otro. Y Uma'ale Begudalo, y él entonces con los dedos gordos va subiendo y va llevando hacia atrás la kaf donde está la Ktoret, hasta que la kaf está así, que la manilla llega hasta los codos de él, ben atzilei yadav, y al mismo tiempo, entonces también como estaba al principio más hacia adelante, ahora la parte inicial de la kaf está sobre pasiado, es decir, sobre la parte más baja de la mano de él. Cuando llega a esa situación, Vejoser umachzira letoch hofnav. Entonces él voltea la kaf y entonces la Ktoret cae a sus manos, a sus dos manos. Entonces, hasta aquí, ¿cómo él hace para pasar la Ktoret a sus manos? Vetzovra, dice, Vetzovra kedei sheyeh ashana shoel avo. Vetzovra quiere decir, él tiene que acumular toda la Ktoret de forma que esté junta sobre los carbones encendidos, y eso lo hace para que Ashana Shoel Avo, para que no se queme inmediatamente, sino tome tiempo hasta que el humo empiece a subir. Veyesh Omrim, y hay que él dice que al revés, Mefazra kedei sheyeh ashana memaeret lavo. Hay que dice que al revés, él tiene que ponerla sobre todos los carbones encendidos para que al revés, para que el humo apure en venir, que decir que se queme más rápido. Entonces, con respecto a cómo poner la Ktoret sobre los carbones encendidos, hay machloket. Ahora,
Dice, sigue y dice, Vezoy avodah kasha shebamikdash. Y ese es el trabajo difícil que había en Beit HaMikdash. Pregunta la Gemara, Zo y Vetulo, ese es el trabajo difícil y no había más trabajos difíciles. Veaika melika, veaika kmitza. Hay también la melika de los pájaros y también la kmitza de la minja, que también son trabajos difíciles. Dice la Gemara, Ela Zoy avodah kasha me avodot kashot shebamikdash. Dice la Gemara, no, lo que quiso decir es que esto es de los trabajos difíciles que hay en Beit HaMikdash. De todos modos, ¿qué vemos de todo esto que leímos? Shmamina, Jofen, Vejoser, Vejofen, Shmamina. Vimos que de verdad se hace 2 veces Jafina, se vuelve y se hace Jafina en Kodesh HaKodeshim, quiere decir, vuelve el Kohen Gadol y tiene que coger con las manos la Ktoret y así ponerlos a los carbones encendidos y no directo de la Kaf. Y como mencionamos, según Rav Pope, eso significa que seguro puede el segundo Cohen usar la Jafina del primer Cohen que hizo la primera vez. Y según Rav Una, al revés, eso significa que seguro no puede ser que el Cohen segundo use la Ktoret que le hizo Jafina el primer Cohen que falleció, sino él tiene que volver a hacer Jafina. Y hasta aquí me Tamudar.